días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia. En este lunes estamos iniciando la semana. Hoy es 10 de noviembre del 2025 y como siempre, con un abrazo virtual muy cariñoso, muy caluroso, te saludo. Y bueno, pues dispongámonos a platicar sobre el tema que hemos elegido para ti el día de hoy. Y que tiene mucho que ver con esto que llamamos prejuicios, los prejuicios que nos limitan, esas creencias erróneas que nos perjudican, que son pues creencias realmente no solamente limitantes, ¿sabes?, sino desgastantes, como que no nos permiten ser nosotros, no llegamos, no alcanzamos, no estamos a la altura de las circunstancias, simplemente porque tenemos una idea prefabricada o prejuiciosa acerca de algo. Y bueno, yo creo que la definición más sencilla, más básica sobre lo que es un prejuicio, pues es un juicio, es una valoración sin experiencia directa o real. Generalmente es una idea, es un juicio negativo, por eso es un prejuicio, estamos prejuzgando algo que no nos consta, que no tenemos la experiencia directa o real, y también implica una emoción de carácter negativo, o sea, la gente no solamente cree cosas, sino siente cosas que no son convenientes, pues, porque los prejuicios son no solamente dañinos para uno, sino para tu entorno, dependiendo de lo que tú crees, como vamos a verlo. ¿Y cuáles son esos prejuicios o cuáles son esas creencias limitantes que no nos dejan ser más brillantes, más exitosos, más nosotros, pues? Entonces, creo que el prejuicio no solamente es individual, o sea, es algo que uno cree con respecto a lo demás o a los demás, o sea, es propio de una persona, es propio de ti, de mí, de cualquier persona, y entonces enjuiciar a cualquier persona sin conocerla, o suponer que no es capaz de hacer ciertas cosas porque se apellida tal o cual. Bueno, vamos a ver algunos prejuicios y estereotipos que realmente no son nada convenientes para ninguno de nosotros, para nadie, y que pues son, ¿qué te digo? Son inconscientes, o sea, no tenemos muy claro, no somos plenamente conscientes. Hay ciertas incoherencias en lo que nosotros pensamos que está mal o que lo vemos como algo, no sé, amenazante, dramático, negativo, y muy a menudo este tipo de creencias o prejuicios pues nos hacen tomar decisiones muy desafortunadas, muy desacertadas, por decirlo así. Y entonces hay que reconocer los prejuicios, hay que desactivar los prejuicios en el caso de que esto sea posible. De hecho, sí es posible,
vamos a tratar de ver cómo se desactiva un prejuicio que nos limita, que nos daña, que daña también al entorno y nos permite esta desactivación dar forma a un mundo más respetuoso, más ambicioso, más feliz. O sea, un mundo en el que realmente nos sentimos bien porque hay diferentes tipos de prejuicio que limitan el bienestar de una persona. Uy, no hay que ir muy lejos para saber que cualquier persona puede mantener sin saberlo un gran prejuicio con respecto a su persona, a sus capacidades, a su inteligencia, a su autoestima, a su valía personal o incluso a su físico, ¿no? Porque hay ocasiones en que para mucha gente es un prejuicio enorme no ser una persona muy alta, más bien ser chaparro o ser cortito de estatura. Entonces se trata de creencias predeterminadas e inconscientes que todos tenemos. No puedo decir que habrá gente que no tenga ningún prejuicio, a menos que sea un niño que no conoce la diferencia entre tener un prejuicio o una idea desacertada sobre las personas, sobre el mundo, sobre sí mismo, sobre sí misma. Y cada realidad que nos rodea es diferente en cuanto a percepción, pues para cada quien. Yo creo que estas valoraciones mentales que se alzan muchas veces, en muchos casos, como sesgos cognitivos que limitan nuestro potencial humano o incluso nuestra armonía social, como lo dice la psicóloga Valeria Sabater, que habla al respecto, y que nos dificultan las relaciones con los demás. Evidentemente, yo creo que la primera consecuencia, por cierto muy nociva, de tener prejuicios, uno, dos o varios, es que nuestras relaciones con los demás se dificultan enormemente. No sé, simplifican nuestra visión de las cosas, no le metemos ganas a pensar por qué esto, por qué el otro. O sea, simplemente nos dejamos llevar por lo que todo el mundo dice, o por lo que todo el mundo cree, o lo que hemos creído toda la vida, o que siempre lo he creído así, y entonces nos hacen actuar esos prejuicios con el temor y el escepticismo que produce la idea de que no, y si me salgo de la línea, y si sobrepaso estos límites que yo mismo me he autoimpuesto, y yo siempre he creído así, uy, qué miedo salirse de la raya. O sea, son creencias limitantes muy atemorizantes muchas veces, porque en lugar de facilitar la apertura y que seamos personas flexibles, abiertas, que nos permita una cierta flexibilidad cognitiva, esto quiere decir que tenemos la facilidad y la flexibilidad para aprender y percibir y sostener y cambiar en un momento dado nuestros propios paradigmas que provocan prejuicios y que por la forma en que lo vemos, por la forma en que lo decimos, por la forma en que lo actuamos, por la forma en que nos relacionamos con los demás, por ejemplo. Y este tipo de ideas o este tipo de constructos psicológicos, les llaman correctamente, son en muchos casos la expresión más pura de nuestro pensamiento ilógico. Claro, no hay que ir muy profundamente a analizar la lógica y por qué la lógica de nuestros pensamientos, sino más bien los prejuicios son la expresión más acabada de lo que es el pensamiento ilógico. Vamos a ver un poco acerca de qué son esos pensamientos prejuiciosos, preelaborados, que han sido fabricados ya sea por uno, ya sea por alguien del que hemos aprendido, y que nos hacen ver las cosas de una manera
que incluso evidentemente puede ser errónea esa forma de ver las cosas y no nos damos cuenta de que, pues, por decirlo callejeramente, pues la estamos regando. No, no es así. Nos equivocamos y nos equivocamos y nos equivocamos y nunca decimos, ¿por qué me estaré equivocando? No estaré muy prejuicioso con respecto a esta idea, al amor, al dinero, a mi persona, a las relaciones, al trabajo, al mundo. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Porque resulta interesante que tengamos bien claro cuáles son y cómo nos perjudican los prejuicios limitantes en nuestra vida. Bien, queridos amigos, pues entonces, dicho lo anterior, quiere decir que yo estoy listo para irme a la primera pausa del programa y pues regresar. Yo soy Gilberto Marín, gracias por acompañarnos en nuestra versión en vivo. Estamos en Facebook Live, más al ratito tendremos la oportunidad, ya que el programa termine, de subir completo nuestro programa a YouTube en el canal de Gilberto Marín para que pues esté aquí y esté allá, nos des tu like, te suscribas, nos ayudes a crecer, nos mandes estrellitas y que sin ningún prejuicio ayudarnos a crecer en este programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que en ese sentido todos tenemos la necesidad de organizar nuestro mundo en categorías mentales. Lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que es posible, lo que no es posible, lo que puedo, lo que no puedo. Y cosas que de repente se convierten en lo que nosotros creemos de las cosas y se van haciendo juicios por adelantado, juicios a veces que no tienen nada que ver con la realidad. Muchas veces hay que pensarlo de esa manera y entonces como no tiene nada que ver con la realidad, evidentemente estamos siendo poco realistas, por ejemplo, con respecto al racismo, que en nuestro país no es así como que muy común, pero sí lo existe, el sexismo, el edadismo, o sea, ese prejuicio que tenemos contra la gente adulta, contra la gente mayor o contra la gente menor, y entonces la homofobia, la xenofobia, en fin, todas esas fobias y prejuicios e ideas prefabricadas que nos hacen dividir nuestro mundo en categorías mentales. Esto sí, esto no, esto es bueno. Incluso hay gente que, bueno, la gente que me pregunta, para decirlo de una manera conocida, que si esto que creen es bueno o si están equivocados o no. Bueno, no puede uno decir a una persona si lo que piensa es bueno o es malo, porque pues tendrá su propia estructura, su propia categorización mental acerca de lo que es su mundo, pero evidentemente yo creo que una respuesta muy positiva a esta pregunta de si es bueno lo que pienso o está bien lo que creo, la respuesta podría ser, bueno, si te funciona, para ti está bien, ¿no? Entonces creo que los prejuicios que limitan tu bienestar, los prejuicios que te impiden insistir o te impiden atreverte o probar o descubrir una nueva dimensión de tu atrevimiento personal,
Pues todo esto va en realidad mucho más allá de esas dimensiones categóricas que todos conocemos acerca de qué es bueno, qué es malo, porque visto desde la perspectiva de la psicología, son arquitecturas mentales inconscientes, son estereotipadas, o sea que hacemos una figura preelaborada, prefabricada, prediseñada, que decimos, ok, así veo las cosas. Así es fulanito. Así es mi familia. Y entonces todas esas ideas y todas esas arquitecturas mentales inconscientes, por llamarles elegantemente, refuerzan actitudes negativas hacia muchos ámbitos de la realidad de uno y en especial hacia grupos de personas, el racismo, ya sabes, entonces... Incluso estaba leyendo hace unos días sobre el hedonismo, o sea, esa parte o esa práctica de las personas que se dedican más al placer que a cualquier otra cosa. Y entonces, si nos preguntamos por qué creamos esos prejuicios, por qué reforzamos esas ideas acerca de lo que es bueno, lo que es malo, pues hay muchas explicaciones al respecto, como lo dice el psicólogo Gordon Allport en el trabajo de The Nature of Prejudice, que es un libro ya bastante antiguito que habla sobre los prejuicios y los estereotipos que son el resultado del pensamiento humano normal. Y te digo, aquí hay siempre que detenernos un poco en definir lo que en psicología quiere decir normal. Cuando un terapeuta o un psicólogo o una persona conocedora establece límites sobre lo que es correcto y lo que no lo es, bueno, los terapeutas tienen un rango enorme, muy abierto, muy extendido acerca de lo que debe ser bueno o malo. Sin embargo, también hay gente que restringe muchísimo su percepción de lo que es su realidad, y entonces los prejuicios, las ideas prefabricadas, las creencias limitantes reducen su amplitud de criterio. Entonces ya no se ven las cosas tan ampliamente y tan abiertamente como lo haría una persona no prejuiciosa, o cuando menos sin muchos prejuicios. Entonces, reconocer y desactivar los prejuicios que limitan tu bienestar puede partir siempre de la capacidad, de tu capacidad, de la capacidad de cada quien para tomar conciencia de del uso que hacemos de esos prejuicios, si realmente nos están afectando y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Porque mira, me ha tocado a mí conocer personas que nos consultan y que platicando y analizando diversos aspectos que le han estado causando algún tipo de problema, mucha gente reacciona positivamente y dice, no me había dado cuenta de eso. Entonces quiere decir que he estado siempre prejuiciado con esto y esto y esto otro. Bueno, no obstante, es recomendable hacer un breve repaso de esos sesgos negativos que muchas veces interiorizamos y que no nos damos cuenta de que en realidad se trata de prejuicios. Por ejemplo, el juicio o el prejuicio de que lo que no conozco es malo. Se le conoce como prejuicio por miedo, porque yo recuerdo cuando recién introdujimos en este mercado, en esta área, en este país, la tecnología subliminal. Yo recuerdo que al principio había mucha resistencia, porque evidentemente, y creo que era bastante obvio, mucha gente le tenía cierto prejuicio a lo subliminal.
siempre creían que era satánico y que tenía mensajes diabólicos y que estaban induciéndote a que hicieras algo que no quieres, y hablaban de la música metálica y luego hablaban de la Gloria Trevi y prejuicios increíblemente extraños y muy deteriorantes de la realidad de cada persona. Por fortuna, cuando uno dice, ok, pues a lo mejor tengo el prejuicio de lo que no conozco, pues es malo. Entonces este es uno de los enfoques que asientan la base de la mayoría de los prejuicios, que como no lo conozco, tiene que ser malo. Si yo no creo en eso, pues entonces no me beneficia. Y a pesar de que, bueno, por fortuna encontramos a muchísima gente que sí, abiertamente y con la mente abierta decía, ok, me gusta, voy a probar esta tecnología subliminal para corregir ciertos patrones de conducta, y cuando lo hacían, veían con agrado los resultados y decían, wow, y así fuimos teniendo recomendaciones tras recomendaciones, y entonces yo creo que la primera generación de usuarios de tecnología subliminal contactó a la segunda generación de oyentes, y decir, todo fue por recomendación, y sigue siendo. Lo que pasa es que como ahora hay menos prejuicios, pues entonces ya es menos interesante para mucha gente, pero vamos a verlo, ¿no? Porque esta característica define a esas personas que siempre prefieren lo malo, prefieren lo desconocido, lo prohibido, o prefieren lo malo por conocido a lo bueno por conocer. Ese es un prejuicio al miedo. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, no tenemos todavía ningún comentario en nuestro chat en vivo. Está habilitado el chat en vivo para que, pues, si quieres hacernos el favor de hacer un comentario, sugerir temas para el programa, o escribirnos también en privado a través de un mensaje aquí en nuestro sitio radioterapia.directoalaconciencia, para consultas en línea o presenciales, o también para aprovechar la promoción 3x2 de audios subliminales, que tú adquieres 3 audios por el precio de 2 solamente, y así sucesivamente. Bien, queridos amigos, pues qué buena oportunidad para hacer una pausa y regreso. Esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso, y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, existe también el prejuicio de si te pareces a mí, entonces me caes bien. Fíjate cómo esta dicotomía que existe muchas veces muy prejuiciosamente a la hora de elegir pareja. Cuando decimos no somos afines, es porque de alguna manera estamos buscando en nuestra contraparte de la pareja que la persona sea como nosotros, y que no podemos entender, no podíamos soportar que la otra persona fuera distinta, que tuviera incluso otra percepción de la realidad, de la vida, del mundo. Claro, que no fuera tan extraña y tan diferente como para no encajar como personas, porque también, evidentemente, a la hora de elegir pareja,
se requiere como requisito indispensable que tengan afinidad en ciertas cosas para que puedan tener una vida compatible, compartible y que fueran creciendo cada quien en su área, en su mundo, en su manera de ver las cosas. Pero uno de los prejuicios que limitan el bienestar de una persona es entender el mundo según sus propias experiencias y según sus puntos de vista. Si mucha gente o si alguna persona que te parezca atractiva y que está en tus sueños y que posiblemente hasta te estés haciendo alguna ilusión con esta persona, generalmente piensas que ojalá esto, ojalá lo otro, no me gusta que hace esto, no me gusta que hace el otro, y como que aquellos que de alguna manera tengan visiones opuestas o que no hayan pasado por lo mismo, entonces mucha gente no son dignas de tu confianza o de tu amistad porque simple y sencillamente no han pasado por lo que tú has pasado. Y hay gente, digamos, muy prejuiciosa que busca afinidad en la otra persona que potencialmente puede ser tu pareja o algún empleado o algún colaborador, pero muchas veces se dice que abundan las personas que siempre van a tener preferencias inconscientes por quienes tienen cualidades y vivencias muy parecidas a las suyas. Yo creo que esto es hasta cierto punto normal, ¿no? Me parece que cuando hablamos con alguien o estamos en algún tipo de reunión y hablamos de una persona que no esté presente, generalmente hablamos de las cosas que nos parecen como convenientes y positivas. O, por el otro lado, hablamos y criticamos a las personas que nos parece que están haciendo lo contrario a lo que nosotros esperamos de esas personas. Lo cual, si lo miramos con ojos muy objetivos, digámoslo de esa manera, entonces el hecho de que la gente no tenga las mismas ideas, las mismas creencias que tú, incluso las mismas ideas políticas, entonces quiere decir que no te gusta. Yo una vez consulté a una chica mexicana, obviamente, que estaba muy enamorada de un argentino que conoció en la universidad y que en sus viajes al extranjero, bueno, pues creo que hizo una especialidad en la Universidad de Buenos Aires, no estoy seguro. El caso es que lo conoció por allá y se enamoraron. Y cuando llega a Mexicali, le dice a su familia que conoció un chico argentino muy buena onda, maravilloso, y esto y el otro. Pero resulta que el papá tenía un enorme prejuicio hacia los argentinos, no sé por qué, ni me dijo, pero entonces se volvió algo muy complicado, al grado de que tuvo que asistir a terapia para saber qué onda, estoy mal, estoy bien, qué hago, qué debo hacer, cómo puedo convencer a mi padre. Yo creo que cuando buscamos ese tipo de afinidad, o sea, habrá dicho este señor, con todo respeto lo invento, que si a él no le parece que su hija deba estar enamorada de un argentino, esa xenofobia que de repente llega como prejuicio, pues entonces la recomendación que le hacíamos a esta chica es que pues buscara la forma de entenderse con su padre, de entender con el novio y que le hiciera ver el asunto, y lo entendía él perfectamente. Sí, lo entiendo, yo al principio como que no podría este chico entender ni siquiera aceptar el hecho de que tuvieran tantos prejuicios contra los argentinos, ¿no? Y entonces creo que cuando tratamos de ver a los demás como si tuvieran que ser como nosotros somos,
o como nosotros creemos que deben ser, es un enorme prejuicio que se le conoce como el prejuicio de que si te pareces a mí me gustas y si no te pareces a mí no me gustas, que se llama prejuicio por afinidad. No somos afines, por lo tanto, fuchi, aquí no encajas. Y luego viene el prejuicio por la apariencia, ¿sabes? O sea, siempre había por allá cuando yo era jovencito, que me ponía mis lentes oscuros porque pues era la moda y se sentía uno bien chicho y bien guapo y todo, y entonces mi padre decía, lentes oscuros, marihuanos seguros. Ese es un enorme prejuicio, porque pues en mi vida yo había conocido ni la marihuana ni ninguna otra droga, y entonces el prejuicio por apariencia es todo un clásico. O sea, ¿quién no ha tenido alguna vez este problema? Porque pareces tal, o no te vistas como tal, o si te vistes como tal eres tal. Entonces la mayoría de nosotros tendemos a juzgar a las personas con base a su imagen y con base a su forma de vestir, porque muchas veces sabemos que el aspecto físico pues sí importa, claro, es importante, pero cuidado, porque a veces caemos en serios errores, dice la doctora Sabater, que afilan el arma de la discriminación, y que puede ser que porque no me parece que eres una persona confiable por la forma en que te vistes o dices o hablas, o la música que te gusta, o a lo mejor el nombre que tienes, ¿no? Híjole, bueno, señoras y señores, qué casualidad. Bien, pues entonces, queridos amigos, yo creo que es el momento de ir a una breve pausa en este programa del día de hoy. Estamos iniciando la semana, hoy es lunes 10 de noviembre. Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, cuando hablamos de prejuicios, muchas veces hablamos de los prejuicios de género. O sea, cuando hay gente que establece una diferencia entre hombres y mujeres. Incluso en alguna ocasión me tocó platicar con alguna que otra pareja que tenían una enorme diferencia acerca de lo que él creía sobre las mujeres y en otros casos sobre lo que ella creía sobre los hombres. Ahora, la mayoría de los prejuicios que limitan el bienestar de uno como persona están sin duda en los sesgos de género. Hay muchos prejuicios al respecto, porque no es suficiente con que la propia sociedad siga reforzando determinados esquemas sexistas, como es obvio y que seguramente lo conocemos, porque en ocasiones también nosotros seguimos interiorizando determinados prejuicios que limitan todo nuestro potencial, en el caso de que las mujeres que dicen, no, pues es que como soy mujer, no me dan este puesto, o no puedo ganar lo mismo, y como ellos son hombres, o como él es hombre, pues entonces tiene más beneficios y cosas por el estilo, que puede ser que se presenten en la práctica en un momento dado, pero no quiere decir necesariamente que tengamos que lidiar con ello. O sea, si
te desististe de ir a buscar un trabajo y que por ser mujer tú te sentiste relegada o menospreciada o disminuida, o algún complejo que te hizo sentir que no, pues a lo mejor como aquella chica que yo conocí, bueno, una señora joven muy entusiasta que un día puso una solicitud en una empresa y entonces pues ya le hicieron algunas preguntas y finalmente llegó el día de su primera cita, su primera entrevista, y el entrevistador, que según tengo entendido era el jefe del Departamento de Recursos Humanos, le hizo preguntas muy misóginas, muy sexistas, ¿sabes? Como que... y hasta le recalcó, le reiteró varias veces, aquí hay puros hombres, ¿estás consciente? Puros hombres en esta empresa. Y ella decía, ¿y cuál es el problema? Y entonces, por fortuna, pues pasó todos los exámenes habidos y por haber, no tomó así como que muy en cuenta los comentarios siempre estúpidos de esta persona que, pues evidentemente tenía una idea misógina acerca de las mujeres que trabajan. Y entonces, pues ella lo superó, platicó con el futuro jefe de su área en donde ella iba a trabajar, el jefe muy comprensivo, de una flexibilidad nada perjuiciosa acerca de el trabajo que iba a desempeñar esta niña, que por cierto calificaba, bueno, niña es un decir porque ya es una señora madura, pero calificaba en todos los sentidos sobre el perfil que se buscaba para ese puesto de trabajo. Y entonces creo que hay mujeres que deciden no optar por puestos directivos, por puestos ejecutivos, por puestos de mucha jerarquía, porque creen que esas categorías están destinadas solamente a los hombres, y lo peor todavía, como este caso que te he comentado, pues cuando les hacen ver, creer, sentir, les ponen la idea de que no, aquí no te creas, aquí hay puros hombres, no sé cómo te vas a sentir trabajando aquí. Y entonces pues es una manera de entender no solamente el prejuicio que pueda tener uno o una, sino los prejuicios que tienen los demás. Por fortuna, creo yo, pudo llegar al nivel de jefatura o del jefe que le iba a ser su jefe, al grado de que, pues, no sé cómo se las ingenió, pero cuando ya le dijeron que calificaba para el puesto, no le dijeron, creo, dónde iba a trabajar y en qué área, a pesar de que ella había aplicado para cierta área cuyo conocimiento era bastante amplio. Por fin un día le asignaron su puesto, conoció a su futuro jefe, inmediatamente hubo una especie de afinidad y por fortuna se encontró un jefe con mucho buen criterio, respetuoso del trabajo de las mujeres, y entonces su idea que ella siempre tuvo y muy firme de que, oye, pues no, ¿qué importa que yo soy mujer? Pues yo voy a entrarle porque yo tengo los conocimientos. Y en la evaluación que le hicieron, yo me imagino que ella alcanzó puntos mejores que los competidores que tenía enfrente, cuando fueron varias personas las que hicieron ese tipo de prueba o de selección, etcétera. Y entonces muchas veces los prejuicios de poder y belleza, porque también yo me imagino, sin conceder, por supuesto, con mucho respeto, que la persona que entrevistó a esta mujer la primera vez debe de haber tenido algún tipo de prejuicio sobre el poder y la belleza femenina, ¿no? Porque evidentemente, pues sí, me consta, yo la conocí personalmente, es una mujer guapa, es una mujer atractiva, una mujer que irradia confianza y seguridad en sí misma. Entonces, muchas veces el prejuicio de poder
a propósito de lo que te digo, el prejuicio del poder y la belleza que están muy presentes en nuestra actualidad y que muchos jóvenes opinan que únicamente aquellos con determinados atributos físicos o aquellas personas que siendo hombres no soportan tener una jefa, mujer, que sea poderosa, empoderada, atractiva, firme y con conocimiento de su trabajo, y no soportan estar bajo las órdenes de una mujer. Este prejuicio terrible que si hay algún sesgo debilitante y negativo es suponer que la belleza física abren las puertas a todos los escenarios o definitivamente, automáticamente alguna persona, que seguramente así fue, se sintió opacado por la belleza física de esta persona y entonces entra el prejuicio de género, el prejuicio del poder y la belleza. Bien, pues entonces vamos a ver, nos dice Cristian de la Peña López, nos escribe un comentario, dice: buenos días a todos. Muy bien, Cristian, pues entonces esto quiere decir que yo tengo tu permiso, el permiso de todos para irme rápidamente a una breve pausa y regresar con más radioterapia directo a la conciencia y seguimos platicando acerca de los prejuicios que siempre te limitan. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que las creencias limitantes, los prejuicios que nos limitan y que nos perjudican indudablemente en el día a día, ¿cómo le hacen? ¿Cómo nos perjudican? Fíjate que mucho de lo que hacemos, mucho de lo que pensamos, de lo que sentimos en el día a día, no tiene que ver tanto con supuestas preferencias, porque el lugar en el que vivimos o el modo en que los demás se relacionen con nosotros, la forma en que vemos nuestro entorno, nuestro mundo, nuestro trabajo, nuestra persona, sino más bien con algo bastante más sutil, que es nuestras creencias más profundas. ¿Qué creemos? ¿En qué creemos? ¿En qué nos basamos para creer lo que creemos? O sea, son, si tú quieres, preguntas profundas, existenciales, que tienen mucho que ver con la forma en que nosotros hemos definido la manera en que vivimos nuestro mundo. Y es que por mucho que algunos sigan creyendo en algo parecido a la objetividad, lo cierto es que, dice el psicólogo Arturo Torres, que todas las personas vemos la vida a través de unas gafas conformadas por ideas que nos acompañan desde hace mucho tiempo y que, aunque no prestamos atención conscientemente, dice el psicólogo Torres, aumenta nuestra propensión de pensar de un modo o de otro, o no de otro. Simplemente tenemos una especie de fijación con las creencias que limitan nuestra visión de las cosas y del mundo y de la vida. Porque mira, a veces nuestras convicciones pueden llegar a ser nuestras peores enemigas. Nuestras creencias más profundas pueden llegar a ser nuestro mayor obstáculo en la vida. Y las creencias limitantes son un ejemplo de esto, porque se trata de ideas muy, muy enraizadas profundamente en nuestra manera de pensar.
que incluso es la forma en que nosotros nos definimos y decimos, así somos, así soy, así me hizo Diosito, o inventamos cualquier cosa que suponga que no tenemos absolutamente ninguna injerencia en la forma en que nosotros fuimos hechos o fuimos definidos por alguien o por algo, y que nos dijeron, pues así vas a ser tú, pobrecito de ti o pobrecita de ti. Y entonces, en vez de permitirnos conscientemente alcanzar rápidamente conclusiones que normalmente deberían ser acertadas para nosotros mismos, pues las creencias limitantes generalmente nos hacen caer en la trampa y otra vez en los mismos errores, y no salimos de allí. Creemos exactamente lo mismo o una variación de lo mismo, basados normalmente en mantenernos dentro de una zona de confort que dice, bueno, pues entonces ¿para qué le muevo si así estoy bien? Con que salga para el chivo y cosas por el estilo que no dejan de ser muy absurdas. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, y cosas por el estilo, y todo aquello que evite que nos expongamos a nuestras nuevas rutas de pensamiento, a esas rutas aparentemente desconocidas pero que finalmente terminan gustándonos mucho. Siempre me ha gustado ver los cambios que se producen a través de la tecnología subliminal de una manera muy simpática. Por ejemplo, había una anécdota de un científico, creo que fue Wayne Dyer, no estoy muy seguro, pero voy a citar así con toda la reserva, de que una vez fueron una pareja de adultos a consultar al doctor Dyer, que también, entre otras cosas, pues era terapeuta, y le dijeron, doctor, entre otras cosas, mi mujer y yo nunca hemos tenido un problema, nunca hemos discutido. Y entonces el doctor Dyer dice este texto que les contestó, entonces aquí uno de los dos sale sobrando. ¿No? Era la obviedad de que pues se llevan tan bien que pues entonces no se necesitan como pareja. Y entonces, en otro caso que yo he conocido, llegó una persona, no llegó conmigo, pero sí se parece mucho a un caso que yo traté, de una persona que llega y dice, pues doctor, el asunto aquí es que pues me llevo muy mal con mi mujer y no nos ponemos de acuerdo con esto, con aquello, y realmente estoy muy preocupado, me importa mucho, ojalá que eso no sucediera. Ok, pues entonces usted va a escuchar este audio de relaciones positivas, autoestima y otros, y al cabo de 3 semanas viene conmigo y a ver qué pasó. Pasaron las 3 semanas, volvió esta persona y que le dice, ¿cómo ha ido todo? ¿Sigue teniendo problemas con su mujer? Le pregunta el terapeuta y le dice, pues sí, pero pues ya no me importa. Ese es el cambio que se da cuando dejamos prejuicios por un lado y empezamos a ver las cosas de una manera mucho más abierta, porque estas ideas muchas veces nos vuelven más propensos no solamente a cometer errores, sino a ver las cosas de una manera muy imprecisa, tal vez no resuelta. O sea, ¿por qué en un momento dado tendríamos que preguntarnos por qué le damos tanta importancia a ciertas cosas que por cierto no la tienen? Entonces, muchas veces, debido a los prejuicios y a las creencias limitantes, no somos capaces de reconocer las señales de que la manera en la que estamos pensando no se ajusta bien a la realidad. No estamos viendo las cosas como son, sino más bien como creemos que son, y que puede ser un tanto erróneo, porque por supuesto, si muchas personas creen lo mismo, pues debe ser cierto.
Si muchas personas tienen tal prejuicio, pues entonces a lo mejor no están equivocadas. Si 100 mexicanos dijeron, pues a lo mejor están en lo correcto. Y si los demás me reprochan algo, es porque yo estoy mal. Y así, ¿no? Ese tipo de creencias limitantes porque, bueno, muchas anécdotas que de repente me vienen a la mente, pero pues no las voy a comentar todas porque sería muchísimo tiempo, pero yo mismo he tenido que enfrentarme a mis propias dudas, a los prejuicios que otras personas me platican. Oye, pues no hagas esto, no deberías hacer lo otro, que mira, que aquello, que fíjate bien. Y yo digo, bueno, pues sí, pero yo no estoy haciendo las cosas como otras personas las han hecho. Entonces la posibilidad de que a mí me vaya bien, que me vaya mejor, pues es muy alta. Y dicho y hecho, la verdad es que no hay nada que temer si tú tienes la confianza de que las cosas te van a salir bien. Y si te salen mal, bueno, pues era una forma de aprender a no hacerlas así. Porque pues nadie experimenta en cabeza ajena, porque cada quien es una persona en sí misma, cada quien vale por sí misma. No necesariamente tenemos que creer en aquel principio muy prejuicioso de que cada persona tiene su media naranja, que cada quien tiene que encontrar su otra mitad. Y hay gente que valora su persona, que le da un cierto criterio a su valía personal si se complementa con otra persona. Desde que llegaste a mi vida, realmente me siento valioso. Y cosas por el estilo. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, ya no tenemos más comentarios hasta ahorita. Vamos a ir rápidamente a la última pausa del programa del día de hoy, queridísimos amigos. El caso es que sí, voy a la última pausa y regreso. Soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Bueno, pues finalmente, queridos amigos, siempre que hablamos de prejuicios y creencias limitantes y cosas que realmente podríamos decir que nos hacen daño, sí, nos dañan muchísimo porque, pues en primer lugar, establecemos una especie de cerco limitante, una muralla que no nos permite ser otra persona, no porque cambiemos nuestra manera de ser ni ver las cosas, sino que seamos capaces de actuar de otra manera, que tengamos otras conductas nuevas que nos lleven a lugares mucho más importantes, mucho más elevados. Tal vez estemos hablando de una evolución más acelerada, más más ambiciosa, ¿no? En todos los sentidos. Y esto nos dice de lo mucho que debemos entender cómo ese prejuicio que le llaman el prejuicio del diablo, es curioso el nombre, pero no es otra cosa más que cuando creemos que por un error ya todo lo determina.
sea, si te equivocaste una vez, es posible que lo vuelvas a hacer indefinidamente. O si tú oíste por allí que alguien cometió un error, o que no vayas a tal parte, o que no consultes a tal persona porque no te fue bien o no entendiste el asunto, entonces ya te quedas con el asunto de que las personas muchas veces somos así de crueles, ¿no? O sea, tanto para nosotros mismos como para los demás, y decimos, no voy a tal parte porque me han dicho que está mal, me han dicho que está muy mal, y que esto y el otro. O sea, no todo el tiempo es así. A eso quiero llegar, porque basta con que alguien cometa una falla o un error, o simplemente no obtuvo lo que buscaba en algún servicio, en alguna cosa, y entonces todo eso les lleva a la conclusión de que no es una persona de fiar, o que no es algo en lo que se pueda confiar, y que no vale para nada, porque simple y sencillamente cuando uno, y este es el prejuicio más doloroso, cuando uno comete un error y cree que por haber cometido ese error ya no es una persona confiable. Ahora, el prejuicio diablo, así se le conoce, nos dice que basta con que alguien muestre una mala cualidad, aunque sea temporal, para que nos alejemos de ella. Esto sucede muy a menudo en las parejas, en las familias, entre amigos, en los trabajos. Cuando tú hiciste algo que no era lo más adecuado, ya caíste de la gracia del mundo, ya nadie va a volver a confiar en ti. Este es un prejuicio muy doloroso, enorme, por eso le llaman el prejuicio diablo, porque ese tipo de creencia también la podemos aplicar a nosotros mismos. O sea, suficiente con equivocarnos o fallar en alguna parte como para pensar que somos un desastre y que ya no somos confiables y que ya no nos van a volver a confiar en nada, y entonces se vuelve uno como que indeseable para uno mismo, ¿sabes? Lo he visto muchas veces, porque cuando algo te salió mal, es posible que pienses que todo lo demás te va a salir mal. O sea, el prejuicio en línea recta que le llaman, porque si me equivoqué aquí y me vuelvo a equivocar aquí mañana, pues entonces quiere decir que ya no soy confiable. Entonces, entre los prejuicios que limitan tu bienestar, dice la doctora Sabater, está el asumir que cuando algo se tuerce, cuando algo sale mal, la tendencia va a seguir ese mismo camino y todo seguirá yendo mal. No sé cómo se llama este principio, el principio de Peter, no me acuerdo, pero habla sobre lo que tenga que salir mal, va a salir mal. Y así lo creemos. Este es un prejuicio, es una enorme creencia contundente que nos hace incluso actuar como si realmente se cumpliera esta profecía autocumplida, así se llama, porque nos hemos dicho, va a salir mal, te dije, yo sabía que iba a salir mal. Por favor. Bueno, pues entonces, queridos amigos, dicho lo anterior, nos dice Cristina Larroco, dice, buen tema para iniciar esta semana. Muy bien, pues muchas gracias Cristina Larroco, también a Cristian de la Peña López, que nos han escrito sus comentarios en vivo. Y deja ver si puedo cruzar a la otra página en donde estamos también en vivo y que dice así, que tenemos a las personas que tan amablemente nos han dejado su like en la transmisión del día de hoy. Y dice Cristina Larroco, nos da su like. Ana Julia Moreno, ay, se borró. ¿Qué pasó? ¿Se esfumó? Where are you? Ok, Ana Julia Moreno Ochoa, Enrique Orozco Espinosa, Melissa Ragontón, Cristian de la Peña López, Leticia Marín Yescas, Yolanda Marín, mis hermanitas se juntaron a escuchar el programa, Verónica Casillas, Fabi Peraza, Victoria Orozco, y medio mundo, a todo México, a todo Estados Unidos, a todo California, a todo Arizona,
a todo mi pueblo querido. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo ya me voy con mi música a otra parte. Nos vamos a ver aquí, Dios mediante, el próximo miércoles con otro tema que yo espero sea de tu agrado y que puedas disfrutar de alguna manera. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo. Nos vamos a ver aquí el próximo miércoles, te repito. Y mientras tanto, amigos, sean felices, pero por favor, sean inmensamente felices. Imaginarios de un futuro que no ha llegado perturben tu presente, que el recuerdo del pasado que ya no existe ahora contamine el momento en el que estás. Mírate con nuevos ojos. Esto es todo lo que hay y podrás crear un mundo nuevo, dejando atrás la tiranía de tu ego, de un pasado imaginario, de un futuro anticipado.